Vladimiro Montesinos Torres como autor del delito de desaparición forzada, imponiéndosele la pena de 25 años de privación de la libertad. Allá en 1993, ¿recuerdan esa fecha? En ese entonces, como presidente del Perú estaba un tal Alberto Fujimori. Su gobierno duró una década. Una década estaba al mando de todo el pueblo peruano. Ahora, ¿por qué es que les menciono este año de 1993 y a Alberto Fujimori? ¿Qué es lo que pasa? En ese entonces se dio una serie de acontecimientos particulares. Vamos a mencionarlos. Un año antes de 1993 se dio el cierre del Congreso. A principios de 1993, el grupo Colina irrumpió, y no solo eso, secuestró a alumnos y estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como la Cantuta. Este acontecimiento se dio en respuesta al atentado que sucedió en Tarata. ¿Ya nos contextualizamos un poquito? Perfecto. ¿Por qué les estoy mencionando todos estos hechos? En 1993 se dio uno de los peores casos en el Perú, en donde se dio la violación de los derechos humanos en los túneles del cuartel general del Ejército, el Pentagonito. Como debe ser, las tres vocales que están ahí, que son jueces anticorrupción, nosotros no somos corruptos, en todo caso somos asesinos. En el año 2004, Ricardo Uceda publicó lo que sería la primera edición de su libro Muerte en el Pentagonito. Allí, reveló lo que parecería un guión sacado de una película de terror. La leyenda de los sótanos ocultos en el cuartel general del Ejército, ubicado en una de las zonas más acomodadas de Lima, en San Borja, era realidad. Y ahí fue, en donde en 1993 se ejecutó la tortura y muerte de los estudiantes universitarios Kenneth Anzualdo, Martín Javier Roca Casas y la del profesor Justiniano Najarro Rúa. A pesar de que el ejército peruano siempre sostuviera que aquel lugar a donde se podía llegar en ascensor o por las escaleras era usado para quemar documentos, años más tarde la justicia afirmaría lo contrario y terminaría sentenciando a los responsables. Llegó el 2018, 23 años después de lo sucedido en los sótanos del CIE, y el Poder Judicial encontró como los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en contra de los alumnos de la Universidad del Callao al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, condenándolo a 25 años de pena privativa de la libertad. De la misma manera, al ex jefe de las Fuerzas Armadas Nicolás Hermosa Ríos, quien recibió 23 años, y al ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército DINTE, Jorge Nadal Paiva, quien fue condenado a 23 años de cárcel, ordenando en ese entonces su captura inmediata. Al que fue la mano derecha de Alberto Fujimori se le vio en el juicio como nunca antes hasta ese entonces, negándolo todo y sosteniendo que se encontraba en otro lugar. Sin embargo, este no fue el único y lamentable episodio del cual fueron testigos esos 8 metros cuadrados del cuartel general del Ejército, adyacente a los calabozos, y en donde se determinó, según el Poder Judicial, que la temperatura en el horno llegaba hasta los 1000 grados centígrados. Además de ello, también se llevaron ahí, a cargo del Grupo Colina, en las oficinas del CIE, las torturas y el secuestro de, entre otros, la ex primera dama Susana Iguchi y la del periodista Gustavo Gorriti. Ahora bien, para conocer más de ello, Sebastián, coméntanos, ¿quién era el encargado de desaparecer a las personas? Uno de los personajes principales en este caso es Jesús Sosa, más conocido como Querosene. Él era el encargado de cremar los restos humanos de los detenidos, tras largos tiempos de interrogatorio. Es más, sin previo aviso, les disparaba en la nuca. Él fue el que creó el grupo Scorpio a finales de la década de los 80, que luego se pasaría a llamar como el grupo Colina. ¿Qué es el Grupo Colina hoy en día? ¿Qué era el Grupo Colina? El Grupo Colina
fue un grupo paramilitar del cual los integrantes operaron en distintos destacamentos desde los años 1980 hasta inicios de la década de 1990. Su supuesta partida de nacimiento es con el Plan Zipango en agosto de 1991 y estuvo dirigido por el capitán del ejército peruano Santiago Martín Rivas. Este destacamento se encargaba de realizar en secreto seguimientos y capturas de terroristas o supuestos terroristas. Durante sus intervenciones asesinaban a sangre fría a varias personas, razón por la cual varios de sus miembros fueron sentenciados a varios años de prisión. A continuación, algunos de los crímenes cometidos por el Grupo Colina: la masacre de Barrios Altos, la desaparición de los campesinos en Chimbote, lo ocurrido en La Cantuta, el asesinato de Pedro Giulca, el asesinato de Mariela Barreto y el asesinato del periodista Pedro Yauri. En 2018 se publicó la segunda edición del libro de Ricardo Uceda, Muerte en el Pentagonito. En ella, el autor menciona que tras 7 años de investigación y más de 150 entrevistas a personal militar, senderistas y fuentes de diversa condición, se pudieron conocer las atrocidades cometidas por el personal castrense, sobre todo lo que pasó en La Cantuta, Barrios Altos, el cuartel Los Cabitos en Ayacucho y, no menos importante, lo que pasó en Las Narices de Lima, en San Borja, en aquel lugar que albergó al presidente de ese entonces, Alberto Fujimori, el cuartel general del ejército, el Pentagonito. Lo sacó una madrugada para no volver nunca, para llorar ahora su ausencia de mi hijo. ¿Cómo olvidar a Armando? Morir, pero no le voy a dar el gusto de morirme. Me seguirá viendo, seguiré pidiendo justicia. Voy a ser su sombra de ese maldito. Muy amable. ¿Su nombre? Raida Cóndor.